Soy un detective de policía asignado a un caso bastante extraño. Acabamos de recibir una orden para registrar una casa propiedad de un hombre y una mujer llamados Jem y Ke Boyle. He estado buscando entre sus cosas y no he encontrado casi nada. Hasta que llegué a la habitación de su hija. Encontré un diario allí y leí la mayor parte. Las cosas no me cuadran. Estoy escribiendo todo aquí con la esperanza de que alguien pueda darle algún sentido. Estoy rompiendo algunas leyes de confidencialidad importantes, pero simplemente no puedo mantener esto para mí. Esto es lo que está escrito. En su 10º cumpleaños, Edie Boyle decidió salir a caminar. Eran las 4 de la tarde y nadie recordaba que era su cumpleaños. Ni su padre. Ni su madre. Ni sus amigos. Ni siquiera la señora Penny le deseó el obligatorio «Feliz cumpleaños» en la pizarra del colegio, como hacía con todos los demás alumnos. Edie era invisible. Sin embargo, por mucho que se hirieran sus sentimientos, no dijo ni una palabra a nadie. Cuando llegó a casa después del colegio, su madre y su padre estaban discutiendo de nuevo. Algo sobre las facturas y el dinero, pero a Edie no le importaba lo suficiente como para escuchar con demasiada atención. Sus padres casi siempre discutían todos los días, y eso empezaba a cansarla. Dinero esto, dinero lo otro. Sus padres nunca tenían nada o nunca tenían lo suficiente. La razón era sencilla. Su padre nunca pudo mantener un trabajo lo suficientemente largo como para mantener un sueldo fijo. Su madre, por otro lado, nunca pudo conseguir un trabajo. Siempre estaba demasiado ocupada fumando algo por la mañana que la dejaba fuera de combate durante el resto del día o tomando una pastilla tras otra por la noche que la mantenía despierta toda la noche. A veces, Edie se despertaba en mitad de la noche y encontraba a su madre revolviendo en su dormitorio, buscando quién sabe qué en su cómoda. Lo único que había allí eran los pocos pares de ropa interior que tenía Edie y unos calcetines con agujeros en los dedos. Si su madre buscaba dinero o drogas, seguro que Edie no albergaba nada en su habitación. Sin embargo, su madre estaba demasiado loca para hacerla entrar en razón. Buscó de todos modos. Desde que tenía uso de razón, la vida de Edie había sido así. Sus padres siempre fueron negligentes, e incluso cuando se fijaban en ella, siempre era para gritarle o culparla de algo que no había hecho. Muchas veces había ido a la escuela con ropas andrajosas y demasiado frías para el tiempo que hacía. No tenía abrigo, solo camisetas de manga larga y pequeñas chaquetas de punto que no la abrigaban en invierno. A veces los inviernos en el sur podían ser templados y helados. En una o dos ocasiones hubo tormentas de hielo que cortaron la electricidad y Edie estuvo a punto de morir congelada. Sus padres estaban demasiado preocupados por ellos mismos como para echarle una manta. Sus profesores se habían dado cuenta. Incluso la señora Penny. A menudo la enviaban al centro de servicios para jóvenes de su escuela, donde le daban abrigos de segunda mano y paquetes de calcetines y ropa interior, y a veces bolsas de comida. Siempre había agradecida esas cosas, pero la mayoría de las veces su madre se llevaba la ropa y ella se quedaba sin nada que la abrigara. A veces llegaba a la escuela con moretones por todo el cuerpo. Le salpicaban las piernas y los brazos como constelaciones en el cielo. A veces le dolía caminar y cojeaba hasta el patio durante el recreo con todos los demás niños de su clase. Niños que tenían padres normales y cariñosos. Se había llamado a los servicios de protección de menores, pero no se había hecho nada con respecto a su situación. A Edie la sacaron de su casa en una ocasión y se fue a vivir con una buena familia que tenía una cama grande y suave para ella con un grueso y cálido edredón. Pero solo estuvo allí una semana antes de que sus padres volvieran a obtener su custodia. Los servicios de protección de menores nunca volvieron y Edie aprendió a valerse por sí misma. Cuando entró en la casa, ninguno de los padres de Edie la vio dejar su gastada mochila con un gran agujero en el fondo sobre una silla de la cocina, coger de la encimera una galleta seca que su madre había preparado ayer para el desayuno y salir por la puerta principal. Cogió la galleta y los trozos se desmenuzaron en el suelo mientras se adentraba en la zona arbolada que había detrás de su casa. Era demasiado pequeño para ser un bosque, ya que si se adentraba un par de kilómetros estaría al otro lado de la ciudad, junto a la escuela. Así fue como Edie se las arregló para llegar hasta allí por la mañana. Sus padres no podían llevarla, su madre estaba desmayada en el sofá o susurrando para sí misma en una esquina y su padre estaba ocupado, buscando un nuevo trabajo.
Ninguno de los dos se había preocupado lo suficiente como para llamar a la escuela y organizar la recogida y entrega del autobús. En lugar de eso, iba andando a la escuela todas las mañanas y volvía andando a casa todas las tardes. Mientras comía la galleta, se adentró en los árboles, deseando haber traído agua. La galleta estaba tan seca que, en cuanto tocó su lengua, sintió que la humedad de su boca se secaba. Oyó a lo lejos un sonido de bamboleo, un cálido viento de verano le rozó la mejilla. Este era el único lugar en el que se sentía en casa, en la paz y la tranquilidad, lejos de todos y de todo. Lejos de las discusiones de sus padres. Lejos de todo el ruido y de todos sus problemas. Aquí, en el bosque, Edie era algo. Era parte de la naturaleza. Respiró hondo y se metió la galleta seca en el bolsillo del pantalón. Su estómago emitió un pequeño rugido, indicando el hambre que estaba floreciendo en su vientre. La galleta era toda la comida que probablemente tendría esta noche. Edie bajó la mirada mientras seguía caminando, preguntándose si sus padres seguirían discutiendo en su casa. Llevaba al menos 15 minutos fuera. ¿Habrían visto ya sus cosas? Pasó por encima de un palo tras otro, evitándolos en caso de que fueran una serpiente disfrazada. Sin embargo, estaba segura de poder distinguirlas. Una tenía escamas brillantes, la otra una corteza áspera y descolorida. Cuanto más las evitaba, más rápido saltaba por el bosque, saltando sobre una rama de árbol caída tras otra. Se subió a los tocones y saltó de ellos a los montones de hojas, creando un juego para sí misma. El clásico juego del suelo es lava. Fingía que los parches de hierba eran los lugares donde la lava estaba más caliente y los evitaba por completo. Si había un parche de hojas, podía pisar allí, pero solo por un corto periodo de tiempo porque representaban finas láminas de metal que flotaban en el río de lava. Los tocones de los árboles y algunas ramas gruesas se consideraban espacios seguros donde podía tomarse un tiempo para recuperar el equilibrio. Saltó y rodó por el bosque, con cuidado de evitar las zonas de hierba desnuda. Le iba bien hasta que se enganchó los dedos de los pies en un tocón, que le pareció mucho más corto de lo esperado. Cayó de cara al suelo y se golpeó la cabeza contra un trozo de hierba que había intentado evitar por los pelos. Estaba tumbada boca abajo intentando recuperar el aire. La caída la había dejado sin aliento y se sentía como si le hubieran golpeado con un balón de fútbol a 80 kilómetros por hora en el estómago. Había caído a medias en un charco de barro, sus piernas y pies estaban ahora llenos de barro y suciedad, manchando sus vaqueros de un marrón oscuro y un verde terroso. Nunca podría lavarlos lo suficientemente bien como para que las manchas salieran. Cuando consiguió ponerse de rodillas, pudo ver la magnitud de los daños. Justo lo que Edie esperaba. También se había abierto un agujero en la rodilla izquierda de sus vaqueros. Estaban arruinados. Su par de pantalones favorito. Edie suspiró y levantó la cabeza, mirando el camino que tenía por delante. El sol estaba bajo en el cielo y brillaba justo en su dirección, directamente en sus ojos. Tuvo que entrecerrar los ojos para ver. Pero lo oyó antes de verlo. Un pequeño silbido. Un deslizamiento. El susurro de las hojas cuando el reptil se abrió paso entre la maleza. Una pequeña serpiente levantó la cabeza para encontrarse con Edie cara a cara. Sus escamas de color marrón oscuro brillaban a la luz del sol, iluminando una gruesa capa de piel. Edie se quedó quieta como una piedra mientras veía cómo sacaba la lengua una y otra vez para probar el miedo en el aire. Edie no se atrevió a moverse. Sabía que, si lo hacía, la serpiente atacaría y ella estaría perdida. Sabía qué tipo de serpiente era. Una boca de algodón. Había leído sobre ellas en la enciclopedia de la biblioteca. El veneno de la boca de algodón impide la coagulación de la sangre en los seres humanos, lo que conduce a la hemorragia. Si la mordían, sabía que nunca llegaría al hospital. Especialmente si sus padres seguían discutiendo. No les importaría que estuviera a punto de conocer a la muerte. Edie se tragó el nudo de miedo que le subía a la garganta. No se movió ni rompió el contacto visual. La serpiente estaba lista para atacar y con un ligero movimiento, la serpiente se aferraría a ella. El reptil movía la cabeza de un lado a otro, listo para atacar. Edie casi había dejado de respirar. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a salir de esta? Si se hubiera quedado en casa y hubiera ido a su habitación, no estaría en este tipo de problemas.
No estaría frente a una serpiente venenosa. Entonces pensó en la galleta que llevaba en el bolsillo, lo que le llevó a pensar que la serpiente podría estar hambrienta y que por eso la miraba de arriba a abajo como si fuera a ser su próxima comida. Pero, ¿cómo iba a llegar a la galleta? Movió su mano derecha lentamente, manteniendo el contacto visual con la serpiente. Cualquier movimiento brusco haría que se abalanzara sobre ella. Ya había visto situaciones como esta, había oído hablar de ellas a los niños de la escuela. Edie se movía tan lentamente que pensó que tardaría horas en sacar la galleta del bolsillo. Pero de alguna manera se las arregló para hacer contacto con ella. Parte de ella se había deshecho en el bolsillo, dejando un montón de migas a su paso. La sacó con cuidado, acomodando la galleta en la palma de la mano. La extendió lentamente ante la serpiente. En cuestión de segundos, la serpiente golpeó la galleta en su mano, haciéndola volar al suelo. Edie saltó sorprendida, temiendo que la serpiente volviera a arremeter contra ella. Pero no lo hizo. En lugar de eso, la serpiente se estaba dando un festín con la galleta, habiéndose olvidado por completo de Edie. Como todos los demás. La ira se apoderó de su pecho. No importaba lo que hiciera o dijera, ella era olvidable para todos y todo. Se puso en pie y se acercó a la serpiente. Antes de que se tragara la galleta, se la arrebató de las manos y se la metió entera en la boca, con su veneno. Edie se arrepintió al instante porque la galleta estaba muy seca y tenía la boca reseca. Necesitaba agua. Se arrepintió aún más cuando pensó que la serpiente la mordería y le atravesaría la piel con su veneno. Pero no lo hizo. En cambio, levantó la cabeza para mirarla. Juró que podía ver tristeza en sus ojos brillantes. Se sintió culpable por haberse metido toda la galleta en la boca. La sequedad y la mirada de la serpiente, que la juzgaba, fueron suficientes para hacerla llorar, y una lágrima se deslizó por su mejilla. Finalmente, no pudo aguantar más y salió corriendo del bosque en dirección contraria a la serpiente. De vuelta a casa, escupió la galleta en algún lugar del suelo, incapaz de tragar el enorme trozo de masa seca que se le había pegado en la boca. Siguió corriendo hasta que vio su casa a lo lejos, y una oleada de alivio la invadió. Por una vez en su vida se alegró de ver aquel familiar vinilo blanco y sucio con un enorme agujero bajo la ventana trasera. Pudo ver los daños en el tejado, donde su padre había intentado reparar algunas goteras. ¿Dónde mierda has estado, Ed? Preguntó su padre cuando se lanzó por la puerta principal. Se supone que deberías haber llegado a casa hace una hora. Edie lo miró. Tenía los ojos inyectados en sangre y muy abiertos por la ira. Respiraba con dificultad y tenía la boca entreabierta, lo que revelaba que la fila inferior de sus dientes sobresalía de una severa sobremordida. Tenía las mejillas enrojecidas y con marcas, producto de la discusión con su madre, que no aparecía en ese momento. La camiseta blanca de su padre estaba rasgada, como si alguien hubiera intentado arrancársela, y los vaqueros le colgaban de las caderas, dejando ver la banda de unos calzoncillos Fruit of the Loom debajo. En lugar de ofrecer una explicación, Edie ignoró a su padre y fue directamente a su habitación, cerrando la puerta tras ella. Edie. Su padre gritó. No quería enfrentarse a la ira de su padre por no hacerle caso, pero no podía soportar el estrés añadido. Edie se tiró en la cama y cerró los ojos, esperando que el sueño se apoderara de ella. Durante los días siguientes, a Edie no se le permitió ir a la escuela. Después de haber ignorado a su padre, recibió una paliza y el castigo de ser encerrada en su habitación. Solo podía salir para ir al baño y beber agua. Fueron los 3 peores días de su vida. Tenía un moratón del tamaño del puño de su padre en el pómulo, dolorido al tacto. El estómago le rugió de hambre durante esos 3 días, y cuanto más tiempo pasaba sin comer, más le dolía. Pero una cosa que permaneció en su mente durante esos 3 días fue la serpiente que encontró en el bosque. Pensó en ella para distraerse de las cosas de casa. Se preguntaba si seguiría allí, si seguiría hambriento. Albert, así decidió llamarlo, en recuerdo del gato callejero que una vez tuvo como mascota durante una semana, pero que desapareció poco después. Cuando recuperó la libertad, decidió llevarse un plato de comida al bosque, con la esperanza de volver a ver a la serpiente. Esta vez había metido en la maleta comida variada. Uvas, carne y queso, otra galleta seca y chocolate. Sabía que las serpientes comían presas pequeñas, pero no tenía ratones de campo para llevar a Albert,
Así que se conformó con lo que había en la escasa nevera de casa. Tomó la misma ruta por el bosque que hacía 3 días, aunque esta vez prefirió no jugar a ese estúpido juego de niños que le hizo daño y le estropeó los vaqueros. Caminó y caminó, mirando al suelo en busca de señales de la serpiente. Pero nunca la encontró. Probablemente Albert se había escabullido a algún lugar lejano después de su encuentro. ¿Por qué iba a quedarse una serpiente con la esperanza de que Edith le trajera comida? Era un reptil, no un ser humano. Se burló y en silencio se rió de sí misma. ¿Cómo había podido ser tan estúpida? Se sentó en una gran roca al lado de donde tropezó la última vez jugando al suelo eslava. Picoteó la carne del almuerzo, dando bocados de pájaro a todo lo demás. Aunque estaba hambrienta, se sentía demasiado enferma para comer algo demasiado sustancioso. Oyó un deslizamiento en algún lugar cercano, un roce de hojas y hierba. ¿Sería Albert? Edie escudriñó el suelo, buscando a la serpiente. Era tan oscura que coincidía con el color del suelo. Era difícil saber si lo estaba mirando hasta que levantó la cabeza de entre la maleza, igual que la primera vez. Albert, Dijo, aliviada. La serpiente se había quedado en el sitio. Se preguntó por qué, pero trató de no pensar demasiado en ello. Tal vez había hecho una amiga en esta serpiente solitaria. Albert metió y sacó la lengua como respuesta. No intentó golpearla ni arremeter contra ella. De hecho, parecía feliz de verla. Edie se dio cuenta por la forma en que movía la cabeza de un lado a otro. Sonrió y cogió un trozo de carne. Se lo acercó a Albert y él cogió un trozo de ella. Ella cogió un trozo a su vez. Compartieron el plato de comida hasta que solo quedaron migas. Edie le daba un trozo a Albert y luego ella cogía otro. Siguieron así hasta que el plato quedó vacío. Cuando se vació, Edie frunció el ceño. No tenía más comida que darle a Albert. Pero él seguía en el mismo sitio, lleno y satisfecho. Extendió la mano para acariciarle la cabeza con 2 dedos. Las escamas estaban frías y viscosas al tacto. La sensación la hizo retroceder y Albert se enroscó en el suelo, escabulléndose entre la maleza. Edie sintió como si no hubiera pasado más que 20 minutos con él y ahora lo hubiera espantado. Una lágrima cayó por su mejilla, y otra, hasta que empezó a sollozar. Había asustado a la única cosa que había conseguido que se fijara en ella. Resopló y se limpió la nariz con el dorso de la mano. Edie volvería al día siguiente con más comida. Y al día siguiente. Y al día siguiente. Albert y ella se convertirían en los mejores amigos. Estaba segura. Edie cumplió su palabra y volvió al día siguiente con más carne, queso, fruta y pan. Le daba un bocado a Albert y luego se lo daba a ella. El patrón continuó así todos los días hasta que sus padres empezaron a notar que faltaba comida en la nevera y la despensa. Eddie Joanna Boyd, nos estás dejando sin casa. Le reprochó su padre, cerrando la puerta del frigorífico de un portazo. ¿Dónde lo metes todo? No eres tan grande como nada. El corazón se le subió a la garganta. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a mentir para salir de esta? solo tengo hambre después de clase. Respondió, hurgándose las cutículas de las uñas. Estaba trabajando en un trozo suelto de piel de su dedo, hurgando y hurgando en él hasta que pudo sentir que la sangre empezaba a brotar de ella. Se llevó el dedo a la boca, chupando y lamiendo la herida. El sabor familiar del metal cubrió su lengua. Eddie, niña. La voz áspera de su madre llegó hasta el pasillo. Estaba entrando en la cocina para reunirse con ellos. Es la única comida que tenemos hasta el mes que viene, ¿me oyes? No desperdicies lo que tenemos. Eddie había estado tomando lo mínimo con la esperanza de que no se dieran cuenta. Se equivocó una vez más. Sus padres siempre se daban cuenta de las pequeñas cosas si les afectaban directamente, nunca si solo le afectaban a ella. Escucha a tu madre. Su padre le señaló el pecho con el dedo índice. Vete a tu cuarto. Sí, señor. Dijo y se dirigió al pasillo, esquivando a su madre. Eddie podía sentir cómo sus ojos grandes y desorbitados no se apartaban de su pequeño cuerpo. Caminó un poco rápido por el pasillo y entró en su habitación. Cerró la puerta tras de sí, se tiró en el suelo sobre su viejo colchón de décadas y lloró hasta que no pudo abrir los ojos.
Después de la debacle de ayer, Edie decidió que iba a ver a Albert una vez más. No había podido verle el día anterior porque sus padres se habían enfrentado a ella por la falta de comida. No había querido echar leña al fuego porque Dios sabe que habría recibido la paliza de su vida. Edie envolvió 2 rebanadas de pan, una de jamón y queso y un par de uvas en una toalla de papel y se dirigió a la puerta trasera. La cerró en silencio, con la esperanza de no despertar a sus padres. Aún dormían, ya que era sábado, aunque fuera la 1 de la tarde. Bajó los escalones del porche trasero con cuidado de que no se le cayeran el bocadillo y las uvas. Miró hacia adelante y casi le pareció oír que el bosque le susurraba, haciéndole señas para que entrara, encontrara a Albert y se quedara allí para siempre. Quería hacerlo, pero entonces, ¿qué le pasaría? A sus padres no les importaría, de eso estaba segura. Pero alguien del colegio llamaría a la policía y denunciaría su desaparición. Solo quería que la dejaran en paz. O tal vez se olvidarían por completo de ella. Al fin y al cabo, era invisible. Edie se adentró en el bosque hasta el lugar secreto donde Albert y ella compartían las comidas. Lo encontró acurrucado perfectamente donde lo había dejado la última vez. Hola, colega. Dijo Edie, con la emoción iluminando sus ojos y su tono de voz. Se alegraba de volver a ver a sus amigos. En cuanto reconoció su voz, Albert levantó la cabeza y empezó a moverla de un lado a otro como si también estuviera emocionado por verla. Tengo más golosinas para nosotros. Edie se sentó en la gran roca en la que siempre se sentaba. Desenvolvió con cuidado el pan, la carne y las uvas, cogiendo primero una rebanada de pan. Le dio un pequeño mordisco y se la ofreció a Albert, que golpeó el pan y arrancó un trozo de la rebanada. Edie sonrió y dio otro mordisco. Luego pasó al pan de jamón y queso y compartió la rebanada con Albert. Una y otra vez, una y otra vez. Edie masticaba su bocado y Albert tragaba el suyo. Casi habían terminado de comerlo todo cuando oyó un crujido de hojas y ramas a su izquierda. Edie sacudió la cabeza hacia un lado para ver la gigantesca figura de su padre aparecer en el claro. Tenía las mejillas coloradas y una gota de sudor le caía por la frente. En la mano llevaba un machete grande y oxidado. Debía de usarlo para cortar ramas y arbustos. Era un hombre grande, no cabía por el bosque como Edie. Pequeña zorra ladrona y confabuladora. Gruñó con los dientes apretados. Su mandíbula se tensaba más y más cuanto más lo miraba a Edie. Debería haber sabido que no tramabas nada bueno. Empezó a acercarse a ella y Edie soltó la toalla de papel, poniéndose en pie, luchando por alejarse de su padre. ¿Qué demonios crees que es esto? ¿Estás alimentando a una serpiente? ¿Una serpiente, Edie? ¿Qué te pasa? Se tambaleó hacia atrás cuando su padre la agarró del brazo. Por el rabillo del ojo pudo ver a Albert poniéndose en posición defensiva. Estaba tan asustado como ella. Parecía que iba a atacar a su padre en cualquier momento. Agarró la muñeca de Edie, apretándola con fuerza. Ella intentó zafarse, pero fue en vano. Papá, Dijo, exasperada. por favor, no es lo que parece. Me importa un bledo lo que parezca. Gruñó él, tirando de Edie hacia él. Se acabó. El padre de Edie dio un paso a la izquierda, arrastrando a Edie con él. Ella intentó zafarse, pero él era tan fuerte y ella tan pequeña. De un solo golpe, Albert se abalanzó sobre su padre en un intento de morderlo, enviar veneno a través de su sistema. Después de todo, seguía siendo un boca de algodón. Pero su padre fue demasiado rápido para él. Blandió el machete justo cuando su cabeza casi hacía contacto con la piel de su brazo desnudo. Le cortó la cabeza. Y en cuestión de segundos Albert estaba muerto. Edie miró su cuerpo que se deslizaba. Aún se retorcía como un gusano en el suelo. Pero estaba muerto, ella sabía que lo estaba. Se sabía que las serpientes se movían mucho después de muertas, pero no podían sobrevivir sin cabeza. Nada podía. Su primer mejor amigo en años estaba muerto. Su padre lo había matado. Vamos. Su padre la tiró con fuerza, casi haciéndola caer al suelo. Sin privilegios de salir por un tiempo. Si crees que puedes robar nuestra comida y salirte con la tuya, te espera otra cosa. Edie intentó zafarse de su brazo, pero era demasiado fuerte. Ella podía ver las venas saliendo de sus músculos en la tensión.
Mientras él seguía obligándola a salir del bosque, Eddie dejó que la pena y el dolor se apoderaran de ella. Tenía un nudo en el estómago y no podía respirar. Albert estaba muerto. Y ella también. Se desmayó antes de llegar al claro. Pasaron los días y Eddie ya no sabía si era de día o de noche. La dejaban salir de su habitación 3 veces al día para ir al baño. Su madre o su padre le llevaban agua unas cuantas veces al día y comida solo una vez al día. Era duro, y no sabía cuánto tiempo tendría que estar encerrada en su propia habitación, obligada a quedarse tumbada mirando al techo. Lloraba todos los días por su amigo Albert. Se preguntaba si su cuerpo, delgado y sin vida, seguiría allí tirado al aire libre o si se lo habría llevado algún otro animal. Cada día estaba más enferma. Cuando sus padres le traían comida, ella la apartaba y no la tocaba. Ni siquiera un bocado. Sentía que su estómago crecía hacia adentro, comiéndose a sí misma y a sus músculos. Su piel palidecía y sus mejillas se volvían cetrinas. Estaba tan débil que apenas podía levantarse de la cama. Cuando comía, nada la hacía sentirse mejor ni más fuerte. Varios días después de su ingreso en prisión, llamó a su propia puerta. Papá, Dijo, sin aliento. creo que algo va mal. Creo que necesito ver a un médico. Pero ellos la ignoraron, refunfuñaron algo sobre su egoísmo desde el salón, y ella dejó caer su débil cuerpo contra la puerta. Su cabeza se inclinó hacia un lado. No tenía fuerzas para levantarla. Ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Se estaba desvaneciendo y sus padres no iban a hacer nada al respecto. Cerró los ojos y pensó en Albert. Pensó en todas las rebanadas de pan, la carne y la fruta que había comido. Pensó en darle un bocado después de que ella hubiera comido un poco. Comían mucho el uno después del otro, y ella sabía que estaba ingiriendo veneno con cada bocado que comía después de Albert. El veneno entraba en su organismo y flotaba en su torrente sanguíneo, haciéndola una con Albert. Habían compartido algo más que amistad, también compartían una parte del otro. Cuando el padre de Edie había matado a Albert, no exageraba al decir que también la había matado a ella. Porque eso era lo que estaba pasando. Ella estaba muriendo porque Albert estaba muerto. Solo que tardaba mucho más porque ella era mucho más grande que Albert. Los días pasaban cada vez más lentos hasta que, finalmente, sus padres abrieron la puerta de su habitación y Edie estaba desmayada en el suelo, pálida y sin apenas respiración. Sus padres estaban preocupados. Les preocupaba haberla matado de hambre. ¿Qué les haría entonces la policía? ¿Los detendrían? ¿Cómo iban a salir de esta? En lugar de llevarla al hospital, el padre de Edie la sacó al bosque, llevando su cuerpo inerte en brazos. Cada vez que respiraba era más corta y más pequeña. Estaba a punto de morir, podía sentirlo. El padre de Edie caminó durante un rato hasta que finalmente se detuvo. Edie pudo abrir los ojos brevemente para ver que estaban en el lugar de Albert y ella. El lugar donde comían juntos todos los días. El lugar donde se convirtieron en la misma persona. Estaba perdiendo el conocimiento, pero aún podía oír a su padre gruñendo y trabajando. Oía el deslizamiento del metal en el suelo y el crujido de las raíces al separarse de la tierra. De vez en cuando le llovían salpicaduras de tierra en la cara. Su padre estaba cavando. Recogió y recogió piedras y tierra durante horas, golpeando la tierra gris con la pala. Finalmente se detuvo y todo quedó en silencio durante unos instantes. Edie se deleitó en el silencio, esperando en silencio que la muerte se la llevara. Su padre la levantó, pero no tuvo cuidado. Notaba cómo sus manos golpeaban el lateral de la roca en la que solía sentarse cuando daba de comer a Albert. Tampoco tuvo cuidado cuando la arrojó al agujero que había cavado para su tumba improvisada. Una vez en el agujero, no se movió. No podía, su cuerpo estaba demasiado débil. Sin embargo, sintió que algo se le echaba encima y fingió que su padre la enterraba con Albert. Que había tenido la cortesía de arrojar a su mejor amigo a la tumba con él. Intentó mover la mano para tocarlo, para asegurarse de que era él y no un montón de tierra. Pero no pudo reunir la energía suficiente para mover los dedos. Esto era todo para Edie. Estaba a punto de morir. Pero estaba preparada. Una pequeña sonrisa se dibujó en el borde de sus labios. Respiró por última vez y pensó en Albert antes de dejar que su alma abandonara su cuerpo para siempre.
Sin embargo, justo cuando se marchitaba en silencio, pudo sentir cómo su padre cubría su cuerpo y el de Albert con tierra. Había desaparecido. Eddie Boyd lleva semanas desaparecida. Nadie la ha visto ni ha sabido nada de ella. La policía y la brigada de rescate han ido a desenterrar la zona que creemos que estaba escrita en su diario. Todos pensamos que fue escrito por ella, pero ¿por qué está escrito en tercera persona? Y lo que es más importante, ¿cómo pudo seguir escribiendo si estaba muerta?